Vamos a dar comienzo a la primera charla técnica del día de hoy. Vamos a invitar al equipo de Adela Bautín y investigadores de biodiesel en la UCA. Vamos a empezar con una charla de docentes e investigadores de la UCA, como para honrar a la cordial invitación que nos hizo la UCA para disertar aquí. Y bueno, los dejo con Adela. Ahora te cargo la presentación. Muchas gracias, Diego. No sé si sacar esto. Buenas tardes a todos. Bueno, le agradezco a Energizar la invitación para participar de este evento y además felicitarlos por la iniciativa que implica desarrollar estos espacios, que son espacios de aprendizaje y de reflexión. Efectivamente, la energía nos compete a todos y está en todos nosotros la solución, de alguna manera, y la búsqueda de nuevos horizontes y nuevas posibilidades, porque todos sabemos que los combustibles fósiles son cada vez, además de que cuesta cada vez más extraerlos y es más complicado, no solamente nos interesa el tema efectivamente de lo que cuesta extraerlos, con todos estos, con fracking y con todas estas nuestras nuevas posibilidades, sino que además los combustibles fósiles tienen un problema y es el problema que contamina el medio ambiente, y eso es algo que tenemos que tratar de solucionar. Evidentemente, nuestro grupo, que es el grupo de la bioenergía, esto es como todos, ¿no? Supongo. Sí, pasa. Bueno, estoy probando. ¿Cómo? Bueno, nuestro grupo es el grupo de bioenergía de la Universidad Católica. Se constituye prácticamente y fuimos creciendo conjuntamente con el crecimiento de la industria de biodiesel en nuestro país, que ha tenido un desarrollo muy importante, como ustedes sabrán. Nosotros atentos siempre, como universidad y como grupos de investigadores, atentos a, yo no sé, esto no tiene láser, me parece, no, perdón, atentos siempre, me parece que se fue, escúchame, no sé, atentos a saber usar esto, porque atentos siempre al objetivo que es justamente el estudio de procesos innovadores, porque lo que nos interesa es, ustedes saben toda la discusión que se dio a partir de la bioenergía, y lo que nos ha interesado siempre es el estudio de procesos innovadores en la producción y uso sustentable de la bioenergía, siempre justamente utilizando materia prima nativa, es decir, utilizar y que no compita con el alimento y además que sea sustentable. Eso es el objetivo que nosotros nos proponemos, el principal objetivo. Por supuesto que entre estos objetivos que nos hemos propuesto hay algunos otros objetivos más, como por ejemplo el generar tecnologías, como por ejemplo, fíjense, estos tres últimos objetivos siempre son alrededor de consolidar el grupo de investigación en el tema energético, buscar producir conocimiento en el área de las energías sustentables o renovables, como ustedes quieren llamar, y la formación de docentes y alumnos. Bueno, el grupo de bioenergía está constituido por tres áreas, que son el área química, por todo lo que implica justamente el biocombustible, todo un aspecto que tiene que ver con la química, del cual es responsable el ingeniero Montesano, que es el primero que está acá sentado. Tiene un área biológica, por todo el desarrollo que ha tenido justamente toda la parte de bioenergía en la parte biológica con microalgas y demás, responsable Serrabeitía María Cristina, que está en el medio, y Marcelo Turchetti, responsable del área termomecánica, porque hay todo un aspecto que es la aplicación de los combustibles para los motores u otras aplicaciones. Bueno, ustedes posiblemente tenía anteriormente un orador, iba a estar, que iba a explicar un poquito lo que es un biodiesel o cómo se hace el biodiesel. Rápidamente les comento, porque no estuvo el orador anterior, un biodiesel se hace mezclando básicamente un aceite, o sea, la materia prima es un aceite, un alcohol, pero como el alcohol no es miscible con el aceite, voy a necesitar un catalizador. En un proceso de agitación y a una determinada temperatura, logramos un metiléster
que va a tener una serie de impurezas. Por ejemplo, jabones, debido a la presencia del catalizador se forman jabones, se forma agua, se forma una serie de cosas que es requerido lavar. Es lo que se llama el post-tratamiento. Lavarlo, hay un lavado ácido, un lavado básico, lo cual genera efluentes que hay que tratar posteriormente, porque para que el proceso sea sustentable vamos a tener que tratarlo. A su vez, el aceite que se requiere tiene que tener un pretratamiento porque requiere de cierta pureza y ciertas condiciones. O sea, rápidamente les cuento así. Bueno, nosotros justamente tratando de generar nuevas tecnologías, lo que desarrollamos fue un proceso basado en la tecnología de fluidos supercríticos. ¿Qué es esto de fluidos supercríticos? Llevamos el alcohol a una temperatura por encima y presión por encima del punto crítico, es decir, una alta presión y temperatura, y en esas condiciones el alcohol, como otras sustancias, cambian determinadas propiedades. La propiedad que cambian los alcoholes, en este caso el alcohol, es que se hace miscible con el aceite y por lo tanto no se requiere de catalizador. Al no haber catalizador en la reacción, no hay jabones, al no haber jabones no hace falta lavados, por lo tanto no hay efluentes, por lo tanto de alguna manera es más sustentable. De todas maneras, tampoco se requiere un pretratamiento del aceite como en el otro caso. Bueno, el ingeniero Turchetti brevemente les va a contar en un ratito cómo es esa planta piloto que desarrollamos con esta tecnología. Siguiendo justamente con la idea de consolidar el grupo en cómo utilizar todo lo que existe, por ejemplo, la glicerina, que es en algunos casos es un subproducto, pero también ya no se sabe qué hacer con ese subproducto porque es mucha la cantidad. Entonces, pensando justamente qué se podría hacer, comenzamos a desarrollar un proyecto que es utilizar la glicerina como sustrato de las microalgas, o sea, como nutriente de las microalgas. María Cristina Serrabaitía les va a explicar brevemente cómo es eso. Lo que logramos es que esas microalgas van a tener mejores propiedades para la alimentación y a su vez también mejores propiedades para generar biomasa, para luego esa biomasa utilizarla ya sea para generar nuevos combustibles o lo que queramos hacer. Finalmente, atendiendo a este concepto de buscar materia prima nativa, hemos desarrollado en el área química, estamos desarrollando actualmente, trabajando con materia prima proveniente del norte de Argentina y Paraguay, una planta de coco que genera un aceite muy, pero muy ácido, imposible usarlo como comestible e imposible utilizarlo para generar biodiesel por su acidez. Con ese aceite estamos logrando a través de una enzima hacer una conversión en biodiesel y poder utilizarlo como biocombustible. Es decir, esto se los va a explicar el ingeniero Montesano con lujo de detalle. Por último, lo que les quiero contar es que si a ustedes les interesa todo esto, el día 22 de octubre vamos a hacer una jornada donde les vamos a explicar todos estos resultados que hemos tenido con lujos de detalle. Bueno, a continuación el ingeniero Turchetti va a tomar la palabra. Muchísimas gracias. Hola. Agarra Toma, agarra ¿Sí? Hola. ¿Esto funciona? Hola, buenas tardes. Vamos a ver si esto funciona. Área termomecánica. Yo les voy a contar rápidamente una de las cosas que estamos haciendo en uno de los laboratorios de acá de la UCA, que es estamos trabajando con este equipo, que es el equipo de transesterificación supercrítico, que es el que les hablaba recién Adela, es uno de los proyectos que estamos realizando, desarrollando. Este equipo lo hicimos acá en la facultad, es de pequeño tamaño, más o menos se nota, es el tamaño de una mesa, es una planta piloto de muy pequeña producción. Y bueno, acá vemos lo vemos en primer plano, y les voy a contar cómo funciona todo esto rápidamente, porque mucho tiempo no me van a dar. El aceite y el alcohol lo mezclamos fuera del equipo, lo mezclamos en una dosificación determinada,
Está un poco alto el volumen. Bueno. Sí, se acopla. Ahora está mejor, ¿no? Después de dosificarlo, lo mezclamos en el equipo, haciendo la homogenización. Elevamos la presión, tenemos que llevarlo a una presión muy alta, del orden de los 100 atmósferas aproximadamente, y lo tenemos que calentar también por encima del punto crítico del alcohol, que el punto crítico del alcohol es un estado particular del alcohol que toda sustancia pura tiene, y para el alcohol está en 260 grados y 85 bar aproximadamente. Lo tenemos que llevar por encima de ese estado y lo mantenemos a esa temperatura en un reactor tubular en este caso, por un cierto tiempo, y luego lo enfriamos y lo despresurizamos. Así obtenemos el biodiesel, que aún está mezclado con el alcohol excedente, que le hemos puesto para hacer la reacción, para favorecer la reacción, y el glicerol. Ahora les voy a contar un poquito más en detalle qué es el equipo. Esto que se ve acá, este es el láser, muy bien. Esto que está acá es la zona de agitación, donde ya hemos dosificado los dos componentes. Esto que está acá es la bomba de alta presión. Luego vamos a hacer, acá, bueno, estos son detalles, vamos a hacer el calentamiento una vez a alta presión, la reacción y el enfriamiento. Y por último, la despresurización. Les voy a mostrar un poquito más en detalle cada una de estas partes. Acá se ve nuevamente el equipo. La bomba dosificadora es esta que está acá. Podemos variar el caudal ampliamente porque tenemos una dosificación, una graduación mecánica. Se ve acá más o menos, mucho no se ve, pero esto que está acá es el regulador mecánico, es una bomba a pistón de carrera variable, de modo tal que puedo en cada ciclo bombear 1 centímetro cúbico, medio, 1/4, 5 centímetros cúbicos, etc. Además de eso, puedo también variar la velocidad de la frecuencia, o sea, la frecuencia de línea que mueve el motor, entonces puedo todavía bajar el caudal a valores bastante inferiores. Acá vamos a tener otra vista del mismo, acá se ve bien. Entonces acá se ve el dosificador mecánico. Esto anda medio duro. Sí, anda medio duro. Sí. Y acá vemos otra vista del mismo equipo. Volvemos acá y ahora estamos viendo lo que es la zona de válvula de seguridad. Esto tiene una serie de seguridades y de accesorios que no los tenemos todos a la vista tampoco. Estamos viendo en este caso un acumulador que hace que la presión fluctúe menos a lo largo del tiempo, porque como es un pistón, es variable, tiene que haber algo que amortigue esa presión. Y acá está uno de los elementos interesantes que hace que con el biodiesel, digamos, con el producto ya reaccionado, el calor que tiene se lo va a entregar a lo que está entrando para reaccionar. Entonces esto es un recuperador de calor, un intercambiador de calor que con esto ahorramos energía para hacer el proceso. Luego hacemos un calentamiento eléctrico. Esto no quiere andar. A ver. Bueno, salta solo. No, No vende pila, qué sé yo. No anda esto. Acá se ve el reactor fuera. Pone este. Sí, cambió. Bueno, acá saltaron unas... Sí, a ver si ahí anda. Hoy no quiere. No, debe haber algún otro problema. Volvé un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Ese es el reactor, estamos viendo al revés. Hasta ahí. Bueno, vamos a arreglarnos con esto. Acá estamos viendo entonces en la zona derecha de todo esto, tenemos el reactor que es el corazón del equipo, es esto que está acá, donde con un determinado caudal, presión y tiempo, hacemos la reacción química y mientras esto está avanzando, una vez que llegó a la presión y la temperatura, el recorrido que tarda en hacer todo esto es el tiempo de reacción.
Estos son los 3 parámetros principales que tenemos que ajustar en este equipo para hacer cada ensayo. Y bueno, después de eso viene el enfriamiento con este intercambiador de calor, un enfriamiento posterior y la descarga con una válvula que va dosificando según la presión para ajustar esto adecuadamente. Sí, ahora se lo paso. Acá se ve una imagen de lo que es el reactor, el precalentador que veíamos antes y el enfriador final. La siguiente. Acá es una vista general durante la construcción donde se ve parte del tablero de control, los sensores, las válvulas. Otra imagen. Acá es otra imagen de los distintos accesorios que están en el equipo haciendo que todo esto funcione, un aislador, unas válvulas de seguridad, el acumulador, etcétera. Seguimos. Otra. La energía, muchas veces se habla de este proceso no es el habitual con el que se hace el biodiesel normalmente, ¿no es cierto? Entonces, a veces se lo critica diciendo que requiere más de energía para la producción de esto. Acá vemos que la potencia necesaria para el bombeo, estamos hablando de 30 kJ por kilogramo, o sea que el biodiesel tiene algo de 36.000 aproximadamente, 37.000 kJ por kilogramo de poder calorífico, o sea que estamos hablando de menos de 1000 veces la energía que tiene el combustible. Si tenemos que perder un 1 por 1000 no es nada problemático, pero además esto se puede recuperar, se podría recuperar en un porcentaje alto si pongo un expansor en vez de una válvula. Y lo mismo ocurre o algo parecido con el calentamiento. Al hacer los intercambios de calor, lo que hacemos es justamente recuperar parte de la energía esta que aparece acá. Entonces no es un problema esto para el proceso. Bueno, creo que lo que quedan son imágenes que muestran un poco la gente que está trabajando con todo esto, que son los pasantes, que sin ellos no podríamos hacer mucho. Y acá se ven algunas imágenes de eso. Y nada más, bueno, yo creo que ya por hoy terminé. Espero que se haya entendido algo y que no les haya sido muy aburrido. Gracias. Sí, perdón, justamente en cada área, bueno, no hace falta el micrófono, en cada área tenemos pasantes que colaboran, participan, aprenden, porque esto es lo que nos interesa. Uno de los objetivos nuestros es eso, es generar conocimiento, porque en realidad nosotros ya estamos grandes y queremos generar o transferir, o que de alguna manera sigan ustedes, que son jóvenes, en esta posibilidad de desarrollar estas nuevas formas de energía. Por lo tanto, esos alumnos, de los cuales el responsable es Francisco Sassi, es un grupo de alumnos y han pasado muchos alumnos por este proyecto que han aprendido y han volcado todas sus experiencias también, porque el alumno también aporta su creatividad, su juventud, su iniciativa, su deseo, y eso es lo que a nosotros nos importa. El conocimiento debe circular. Cuando quieran, ya está. Ya estoy haciendo tiempo. Bueno, perdón. Bueno, muchas gracias. ¿Funciona? Vamos a ver. Bueno, buenas tardes. En el área biológica, como les decía Adela, estamos trabajando hace un tiempo con microalgas oleaginosas. A ver si esto funciona. Bien. Bueno, algunas características de las microalgas que nos recuerdan por qué son tan interesantes para la producción de biodiesel, para la producción de alimentos, etcétera. Constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. Van a fotosintetizar, o sea, utilizan dióxido de carbono de la atmósfera y energía de la luz solar para hacer materia orgánica. Y por lo tanto son grandes consumidoras de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, por lo tanto son muy beneficiosas. Consumen 183 toneladas de dióxido de carbono cada 100 toneladas de masa que generan. Bueno, alguna otra característica que nos puede interesar es que van a crecer en una enorme cantidad de medios de cultivo distintos. Las microalgas utilizan
alimentos de efluentes, por ejemplo, de efluentes cloacales. Hay infinidad de trabajos que demuestran esto, que mejoran la calidad de los efluentes, y en este proceso forman células, producen masa, biomasa, que puede ser utilizada luego para distintos fines. Y estos efluentes, a su vez, mejorados en sus valores, en sus parámetros de BO, de QO, usarse, por ejemplo, para irrigación, para regar. Bueno, tienen, como las bacterias, cortos tiempos generacionales, se multiplican rápido y, a diferencia de vegetales superiores que nos pueden interesar para producir aceites, las microalgas se producen durante todo el año, no son de invierno o de verano, pueden tolerar amplios espectros de temperaturas, y por lo tanto esto nos permite obtener cosechas continuas y son amigables con el ambiente, no van a competir por el uso de los suelos o por el uso de las aguas, ¿no? Bueno, con respecto, volviendo al anterior, un aspecto que nos pareció muy interesante de las microalgas es que, como son unicelulares, toda la biomasa, todas las células presentan los productos que nos interesan. Por ejemplo, los aceites para la producción de triglicéridos para biodiesel. Normalmente estamos entre un 20 y un 30% de lípidos, que es lo que van a presentar, más allá de proteínas, carbohidratos y otros compuestos. Toda la biomasa presenta los productos, no solamente las semillas, los frutos, etc. Bueno, y como les decía Adela, lo que hicimos fue un trabajo investigando si podían usar la glicerina, que se genera en cantidades enormes a partir del aumento en la producción de biodiesel, ver si la podían utilizar como un nutriente para producir células. Hicimos una experimento con 5 tratamientos, se los relato en forma acotada, ya me están corriendo, 5 tratamientos sobre un medio de cultivo inorgánico, sembrados todos con la misma cantidad de células. Y añadimos en cada uno una dosis distinta de glicerina. Empezamos de 0,125 gramos por litro, así duplicando 0,25, 50, 1 gramo hasta 2 gramos de glicerina por litro. Y diariamente, esto lo llevamos a una incubadora con fotoperiodo regulado, y diariamente se hicieron durante 12 días recuentos microscópicos por triplicado. La línea roja de esa curva, que es simplemente uno de los 5 tratamientos que se hicieron, este es el que trabajaba con 1 gramo de glicerina por litro. Esa línea, esa curva nos está mostrando el crecimiento de la población de las microalgas a lo largo de los 12 días, el número de células en función del tiempo. Y la segunda línea, la línea azul, nos mide las variaciones de pH. En todos los tratamientos se produjo una enorme cantidad de biomasa, muy buena generación de células de biomasa algal a lo largo de toda la experiencia. Aquí graficamos el logaritmo de la concentración final sobre la inicial en función del tiempo. Y bueno, lo más importante es que fue aprovechada la glicerina en los 5 tratamientos. La microalga consumió la glicerina para producir esa biomasa algal, llegando a valores del 82% cuando trabajábamos con 1 gramo de glicerina por litro. Y por último, se evaluaron también, me gustaría poder pasar esta, pero no avanzo. Ahí está, el perfil de los ácidos grasos, que corresponde a ese mismo tratamiento, 1 gramo de glicerina por litro. Como verán, son ácidos grasos muy interesantes por alta presencia de insaturados que pueden usarse para producción de biodiesel o para producción de alimentos.
Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, muy importante. Bueno, les voy a relatar, es decir, la otra línea que tenemos de investigación, que es trabajar con enzimas. Ya un poco Adela les había comentado que uno de los grandes problemas de la fabricación de biodiesel por el sistema tradicional es usar catalizadores como el hidróxido de sodio, que trae aparejado la formación de jabones. Si nosotros cambiamos el catalizador por una enzima, que sería un catalizador biológico, es decir, nos evitamos de todo ese problema. Tendríamos obviamente que elegir un aceite, no con la exactitud o la precisión o la calidad que en el caso original que se está produciendo actualmente el biodiesel, sino que podríamos utilizar diferentes tipos de aceites. También Adela les adelantó que el aceite que estamos utilizando resulta ser de una palmera. Actualmente lo recibimos de Paraguay, pero hemos investigado que en la República Argentina, en Formosa y en el norte argentino, esa palmera se produce exactamente igual que en el Paraguay. El catalizador, bueno, nos lo proporciona una empresa y no estamos haciendo nada extraordinario. Es decir, en muchas partes del mundo se está investigando sobre enzimas. Lo extraordinario es seguir manteniendo el estudio aquí en la República Argentina, porque obviamente el estudio que hagamos nosotros va a ser específico y los reactivos y los productos van a ser específicos para la República Argentina. De hecho, por eso estamos buscando los orígenes. El gran problema es el catalizador, la enzima. La enzima que estamos utilizando está soportada sobre un polímero que nos permite utilizarla varias veces. Quiere decir que hasta 20 veces podemos utilizar la enzima, que reduce obviamente los costos. Pero la idea es dónde podremos llegar a sacar la enzima nosotros. Bueno, si agudizamos un poco la imaginación y buscando un poco en Internet, lo más sofisticado es decir, saber que esa enzima se llama lipasa y tiene la particularidad de degradar las grasas. Es decir, nuestro organismo produce lipasas. Es decir, obviamente el páncreas nuestro, para degradar las grasas que comemos, produce lipasas. Bueno, entonces pensamos, como se está haciendo en otras partes, utilizar la enzima de un páncreas de un cerdo. Es decir, eso es factible, pero es muy sofisticado. La otra cosa, ustedes saben que los mejoradores que se le pone al pan tienen lipasas para degradar las grasas y dar un sabor más rico al pan. Así que podríamos buscarlo de ahí. Y lo otro, es decir, podríamos hacer biodiesel con Skip, el jabón que utilizamos para lavar ropas, porque ustedes ¿cómo creen que sacan las manchas de grasa? Porque tiene lipasas. Quiere decir que si nosotros conseguimos, es decir, lipasas en forma comercial, el proceso directamente se abarata y lo podemos trabajar en la República Argentina. Como me tocó el final, es decir, yo voy a poner el tenén aquí, es decir, también les puedo decir qué podemos hacer con todo lo que hemos estudiado. Es decir, si Cristina obtiene de las algas biodiesel, con ese biodiesel, es decir, con ese aceite, sin necesidad de utilizar la palmera, nosotros con alcohol podríamos, la enzima, podríamos producir biodiesel. Pero también dijo otra cosa, Cristina, aparte de tener directamente, es decir, material graso, también tiene carbohidratos, y el carbohidrato con levadura da alcohol, da etanol. Etanol más directamente aceite de las biomasas da biodiesel, más glicerina. Y si la glicerina la utilizamos también para que las algas la degraden, tenemos un círculo virtuoso en cuanto al concepto de energía. Bueno, mucho tiempo ya no me queda. Es decir, ¿me quedan 10 minutos? Ah, bueno, qué bien. Entonces, podemos seguir charlando al respecto. Es decir, entonces ahora vamos a pasar las diapositivas. ¡Qué suerte! Aquí está un poco la descripción de los coquitos, donde se puede extraer directamente el aceite. Es
Es decir, está la morfología de las plantas. Ahí tienen ustedes el tamaño de esos coquitos. Aparte, el resto de la cáscara se puede utilizar para calentar. Es decir, quiere decir que no se desperdicia nada. Y si por el otro lado también el dióxido de carbono del ambiente es utilizado en las partes de las microalgas, es decir, tenemos atajado un montón de puntos energéticos en todo nuestro ciclo virtuoso. Bueno, es decir, no es tan virtuoso esto, pero bueno. Sí, ¿podés pasarlo? A ver. Bueno, ahí tienen el mapa. En el mapa tienen marcado dónde encontraríamos en la República Argentina la plantación de las palmeras. Bueno, ahí también tienen el efecto de la enzima como un catalizador. Eso es un principio básico de química, es decir, reduce la energía de activación. Bueno, entonces, la enzima que estamos utilizando tiene una gran estabilidad, directamente disminuye el costo del proceso, no forma jabones como se había dicho con el proceso original, y como tiene directamente un soporte polimérico, como les dije, es decir, aguanta directamente varios procesos simultáneos. Bueno, aquí nosotros hemos utilizado un reactor, es decir, un reactor batch, un reactor discontinuo, donde por el momento seguimos utilizando el aceite de palma. Esperamos entonces que las microalgas nos proporcionen ese aceite, es decir, ese sería uno de los... hasta cuesta la animación, pero bueno, ahora les voy a mostrar. Este es nuestro reactor. Este es nuestro reactor, tiene un baño termostatizado, es decir, tenemos un controlador de temperatura y ahí oscurito se ve el aceite, es decir, en el proceso de elaboración. Las características, hemos hecho varios ensayos y este es el resultado del estudio. Observen ustedes, hemos comparado el estudio alcalino, el estudio ácido, el estudio enzimático. Es decir, la producción de biodiesel en forma tradicional, que sería el alcalino, el que se han utilizado en las industrias actualmente. El método ácido, que no está, también sería con el catalizador, en el caso de ácido sulfúrico, en el otro hidróxido de sodio. Y el enzimático, es decir, se pueden ver la comparación entonces de la importancia de trabajar con el catalizador enzimático. Bueno, aquí tenemos entonces las ventajas. Podemos utilizar una materia prima no seleccionada. También el problema es, ¿se puede seguir trabajando con un biodiesel con materia prima de primera generación? Y sí, en la República Argentina se está trabajando con un biodiesel con materia prima de primera generación. Ahora, ¿no sirve para nada? Sí sirve. Es decir, desde ya que ha abierto directamente el comercio y la industria del biodiesel en la República Argentina. Lo que tenemos que hacer ahora, es decir, los investigadores, los profesionales, es decir, tenemos que buscar un medio, lógicamente, mucho más simple y que afecte menos el medio ambiente. Es decir, ese sería nuestro propósito de acá en más. Y creo que estamos en un camino interesante, por lo menos. Lo que habría que hacer, desde el punto de vista económico, y si alguno de ustedes conoce algo de termodinámica, es hallar un rendimiento energético, es decir, ver las energías producidas por ese combustible con relación a las energías consumidas. Si ese factor da por encima da valores interesantes, el proceso económicamente podría llegar a cerrar. Bueno, hasta me ha sobrado tiempo, me parece. Nos apuramos demasiado. Me parece que sí. Empezamos de vuelta. Bueno, entonces, recuerden entonces las lipasas, es decir, como catalizador biológico. Bueno, entonces ahora quedará si ustedes desean hacernos algunas preguntas. Gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Sí, fuerte. Todos estos procesos son para no utilizar el aceite que viene de los alimentos, digamos, y evitar no usar productos alimenticios, es una de las preguntas. Y la otra preguntita que quería hacer era si el hidróxido de sodio es la soda cáustica, Sí. si el jabón no es un excluyente
No, primero, evidentemente, la idea es no utilizar, si bien nosotros utilizamos, en la República Argentina se utiliza el aceite de soja. El aceite de soja no se utiliza para la cocina porque tiene un sabor horrible. Es decir, se exporta verdaderamente en toda mayor cantidad, pero evidentemente está el hecho de que se estaría utilizando terreno para plantar otros tipos directamente de plantas. En cuanto al catalizador que se utiliza es el hidróxido de sodio, que sepa usted que también viene retenido con glicerina, con los aceites, con los ácidos grasos. Quiere decir que la obtención de ese jabón para uso comercial no es directamente viable ni interesante desde el punto de vista comercial. Es decir, resultaría como un efluente, es decir, que realiza un impacto ambiental. ¿Sí? Juan, permíteme agregar algo. Sí. El aceite de soja es digamos, un subproducto de la soja. La soja tiene un 37% de proteína y para eso se cultiva la soja. Ese es el valor de la soja. Está en el poroto. Y está en el poroto. También hay un 19, casi 20% de aceite que se puede extraer y es lo que usamos para hacer el biodiesel u otra cosa. Pero el valor de la soja como alimento es la proteína, no el aceite. Entonces esa idea de biodiesel o alimentos es realmente muy mal fundada. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Sí, así de fuerte. Bueno, buenas tardes. Algunos de los que estamos acá pertenecemos a las cooperativas de reciclaje de residuos, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros trabajamos incipientemente, pero tiene un gran desarrollo por delante, con el tema de la recolección del aceite vegetalizado. La pregunta es si ustedes se dedican a este tema, cómo lo ven y en particular cómo lo ven en el sentido del tema de la inclusión social, es decir, la posibilidad de generar trabajo para la gente que antes eran cartoneros y ahora son recuperadores urbanos y que estamos intentando también industrializar el aceite vegetalizado. Justamente el proceso, utilizando la tecnología de fluido supercrítico, no sé si se escucha, creo que sí, no hace falta esto. Utilizando esta tecnología es factible trabajar con todo tipo de aceites porque no requerís esa pureza que se requiere en otro procedimiento. De hecho, se usa esta misma tecnología con grasa de pollo, grasa de animales, aceites de todo tipo. Inclusive este aceite de coco ácido con un nivel de acidez, tenemos como proyecto también llevarlo a esta forma de producción, con la tecnología de fluido supercrítico. No requiere un pretratamiento, no requiere las condiciones que se requieren de otra manera, o sea que sí se puede utilizar justamente este tipo de aceite residual. Porque en el otro procedimiento vos ese aceite residual tenés que purificarlo, porque si no te da un combustible de baja cantidad que destruye el motor. En este caso, la purificación no es tan excesiva. Tendrás que filtrar, hacer una serie de cuestiones, pero no es tan excesiva como de la otra manera. Muchas gracias, Adela. La última pregunta, si alguien tiene una pregunta más. ¿Nadie más? Bueno, la última. Completando la pregunta y la respuesta de recién, ¿se puede tener a mediana escala una máquina como esta presurizadora de aceite y que una cooperativa pueda reciclar el aceite que recolecta, o estas máquinas pueden ser muy caras, muy difíciles? La inversión inicial, mira, estamos justamente haciendo todo un trabajo de profundización. Estamos haciendo todo un trabajo de profundización, comparando los dos procedimientos desde la cuna al cajón, o sea, tomando lo que hay en nuestro país, que es la soja, y comparando los dos costos, no solamente económicos, sino también energéticos. En realidad, en el caso de supercrítico, lo que tal vez la inversión inicial es el tema, pero a la larga te ahorras de una serie de cosas previas y posteriores. Cuando vos generás una planta de biocombustible,
lo primero que tenés que hacer es una planta de pretratamiento. Esto es una realidad. Y el costo de esa planta de pretratamiento incide también. En este caso no se requiere una planta de pretratamiento y no, tampoco de post-tratamiento. O sea que estamos estudiando en profundidad, porque lo que nos interesa es dar una respuesta exacta con números, y esto lo estamos estudiando en profundidad, que ya para fin de año vamos a tener los resultados. Es posible, absolutamente, es posible. Y nosotros estamos haciendo una planta piloto, pero en realidad ya hubo, justamente uno de los que estamos colaboradores y demás, hubo un desarrollo también a mayor escala, que es lo que nosotros deseamos hacer, llevar este proceso a mayor escala. Buenísimo. Bueno, muchas gracias nuevamente, los despedimos con un aplauso.